Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Noche. Es oscuro como el infierno. El camino que conduce a través del pantano es familiar. Desde niña, Dalia y su abuela solían pasear por aquí en busca de camemoros y arándanos, y por los claros protegidos de los bosques profundos en busca de setas porcini. Durante muchos kilómetros solo hay bosques y pantanos alrededor. El mayor de los páramos es Dalia la Ciénaga. En los días de su lejana infancia, Dalia había preguntado repetidamente a su abuela por qué el pantano tenía el mismo nombre que ella. Su abuela había dicho que no era una historia para niños, pero cuando Dalia creció, le contaron la historia. Hace mucho tiempo, incluso los más ancianos no recuerdan exactamente qué año fue, una niña de la localidad se ahogó en estas marismas. Se salió del camino y se ahogó en el pantano. En el pueblo decían que actuó por amor desgraciado. Su prometido la había abandonado justo antes de la boda, cuando ya estaba todo arreglado y la dote lista. También se susurraba que la novia sucumbía a las insistentes demandas de su novio y acudía a él en la noche oscura, en el campo junto al río, al pajar oloroso y fragante. Aprovechándose de su ingenuidad, acusó a la muchacha de promiscuidad y se negó a casarse con ella. Sufrió, sollozó y suplicó al hombre de corazón duro que cambiara de opinión, pero él se mantuvo inflexible. Fue entonces cuando la infeliz se metió en el pantano. Se llamaba Dalia, y nadie volvió a verla. En aquel momento, Dalia se rió de la vieja historia, pensando que era una invención. Pero ahora que se encontraba en la misma situación, ya no podía reírse. Simplemente no sabía cómo volver a casa, cómo mirar a los ojos a su anciana abuela, y no tenía a nadie más en este mundo. Dalia conocía un lugar secreto donde ella y su abuela recogían a menudo camemoros, un pequeño claro en medio del pantano, rodeado por un lodazal cenagoso. La única forma de llegar al claro era subiendo por un árbol caído, que se había descompuesto y hundido más y más en el misterioso fango con cada año que pasaba. La abuela, cada vez más pesada con los años, hacía tiempo que no se arriesgaba a ir allí y amonestaba a su nieta adulta para que no se metiera. Pero ella no le hizo caso y cada año traía cubos llenos de moras de los pantanos, dulces de ámbar dorado. En su región, este pueblo del norte, esta baya era más venerada que ninguna otra y se compraba en el mercado del pueblo en temporada por buen dinero. Así que se ganaban la vida ella y su abuela, que vivían de las reservas forestales y de los ingresos que le reportaban los camemoros en verano y otoño. Pero ahora Dalia deseaba más que nada huir, esconderse, alejarse de la gente y que no hubiera nadie cerca. Caer al suelo como una bestia herida, aullar, gritar con todas sus fuerzas, dejar salir toda la rabia, toda la miseria, toda la amargura. Incluso en la oscuridad, sus pies la guiaban por la ruta conocida. Sus fuertes y jóvenes piernas nunca habían tropezado ni la habían fallado. Pronto pasó por encima de un árbol caído y llegó al islote. Se hundió indefensa en el suelo, levantó la cabeza hacia la luna llena y aulló. Aulló como una loba, amargamente, ofendida por el hombre al que consideraba más cercano, más querido. Y de repente, desde el otro lado del claro, donde se conservaban los restos del antiguo pabellón de caza, sonó un aullido del lobo en respuesta a ella. Al principio Dalia estaba muy asustada. Este aullido la hizo volver en sí inmediatamente. Ay de la pena, pero su instinto de conservación no le permitió simplemente acabar con su propia vida. Se tiró al suelo y se tambaleó como una presa acechada por un depredador. Pasaron unos minutos y el aullido se repitió a intervalos regulares, como si el lobo estuviera siendo desgarrado por algo que no le dejaba moverse. Nadie respondió a este aullido, y Dalia, una aldeana, sabía muy bien que si un lobo solitario aúlla y sus compañeros no le responden, significa que la manada, por alguna razón, le abandonó. Enfermos o viejos, a esos, por las inexorables leyes de la naturaleza, nadie los protegería. Dalia se arrastró un poco más cerca. Los aullidos seguían repitiéndose a los mismos intervalos. Ahora podía oír la extraña y pesada respiración, los lastimeros gemidos y los terribles suspiros humanos llenos de insoportable agonía. ¿Pillados en una trampa?, pensó Dalia, pero inmediatamente descartó tal suposición. ¿Quién pondría trampas aquí? Nadie sabe cómo entrar aquí. Llevaba años recogiendo bayas aquí y nunca había visto ni rastro de presencia humana. Entonces, ¿qué es? ¿Enfermó? ¿Sufres tanto que te duele oír? O tal vez el perro de alguien había entrado accidentalmente en busca de caza, se había hecho daño y gemía.
Esa última suposición le pareció de lo más plausible a Dalía, y se arrastró aún más cerca de donde se escondía la desafortunada criatura aulladora. Dalía siempre había sido por naturaleza una chica compasiva, simpática y muy confiada. «Ay de mí», le dijo la abuela, «te fiarás de la palabra de cualquiera». Así resultó. La abuela tenía razón. ¡Ah, cuánta razón tenía! Pero ahora no había tiempo para el autoconocimiento, cuando un ser vivo estaba sufriendo. Dalía debía de llevar media hora arrastrándose por el claro, sin atreverse a erguirse, y todo el tiempo el pobre cuadrúpedo gemía y lloraba, aullaba y chillaba. A Dalía casi se le sale el corazón del pecho de dolor y compasión. Por fin se acercó lo suficiente a la fuente de los aullidos para ver a la criatura tumbada de lado. Tenía las piernas estiradas en un espasmo convulsivo y las orejas apretadas. A la tenue luz de la luna llena, le pareció realmente un perro. Perro grande de color marrón grisáceo con una mancha blanca en el pecho. «Hola, Luna», llamó Dalía en voz baja. Dijo el primer nombre que le vino a la mente. La perra gimoteó suavemente, pataleando arriba y abajo sobre sus patas mientras hablaba. Esto acabó por convencer a Dalía que tenía razón. «¿Qué haces, pobrecito?», dijo ella y se acercó al perro. «¿Qué te pasa?». El perro movió la cola pero no se levantó la cabeza, al parecer ya no. Dalía observó la angustiada criatura. No se apreciaban heridas ni lesiones en su cuerpo grande y poderoso, pero su abdomen era enorme, hinchado y anormalmente duro. Colocando la palma de la mano sobre el vientre de la perra, Dalía se sentó un momento, reflexionando sobre cómo ayudarla. De repente sintió una fuerte sacudida y luego otra. «Está embarazada», se dio cuenta de repente. «Está de parto». «Elegiste el lugar equivocado, tonta». «Has elegido el lugar equivocado para este caso», le dijo Dalía en voz alta. «Es así como hay que hacerlo. Deberías haberte quedado en casa, en la caseta del perro». «Ah, niña tonta, probablemente estabas persiguiendo un conejo, así que corriste hacia Dios sabe dónde, y entonces llegó tu hora». «Ah, tú. Bueno, está bien. Te ayudaremos». Dalía había visto a su abuela atender partos de vacas y cabras que no podían parir por sí solas. Gloria era conocida en todo el barrio por su habilidad para curar ganado y otros animales pequeños. Su nieta heredó su talento, o quizá lo heredó de Dios, quién sabe. Solía llevar a casa gatitos callejeros, polluelos que se habían caído del nido y pollos que se quedaban sin gallinas y se las llevaba accidentalmente un halcón. Amaba a los hijos de la naturaleza, y ellos le respondían con la misma moneda. «Entonces, ¿qué hacemos?», le dijo el perro. «Quédate quieta y te ayudaré un poco. Puede que duela un poco, pero es mejor que sufrir así». Agarró sin miedo la base de la cola del perro y deslizó la mano en el canal del parto. El pobre mártir se estremeció y chilló, pero enseguida se calmó y respiró con normalidad. Un momento después, Dalía recuperó al cachorro que había nacido muerto. «Pobrecito», entristeció a la chica. «Bueno, tal vez los otros sobrevivan. Toma, echa un vistazo, lámelo». Puso al cachorro bajo el vientre de su madre y ésta lo lamió furiosamente, masajeándolo con su ancha y húmeda lengua. Para asombro de Dalía, el cachorro emitió de repente un gemido bajo, se movió y gateó hacia los pezones de su madre. Pronto nacieron los otros pequeños y la perra se calmó, respiró más tranquila, empezó a lamer a sus otros bebés peludos. Luego miró a Dalía, emitió un pequeño quejido y aulló y le lamió la mano con gratitud. «¿Cómo estás ahora con ellos?», le preguntó Dalía. «Tenemos que llevarte a la aldea. No puedo cargar con tantos a la vez. No creo que puedas hacerlo hoy. ¿Qué tal si te quedas aquí y vuelvo por ti mañana? ¿Te parece?». El perro miró fijamente a Dalía, pero no pudo responder. «De acuerdo, entonces», decidió por ella. «Hasta mañana». Se lavó las manos en el agua del pantano y regresó a casa. Extrañamente, no había rastro de la terrible miseria que la desgarraba. Bueno, ella realmente tenía mucho por lo que estar triste. Ella, como su tocaya Dalía de la vieja leyenda de los páramos, había sido abandonada por su prometido la víspera de su boda. El tipo también era un chico de campo local, solo que vivía cerca de otro pantano. Era unos años mayor que ella. Había terminado la escuela cuando ella era joven y se había ido a la ciudad a estudiar. Tras graduarse, regresó a su pueblo natal. Su madre y su padre le dijeron que buscara esposa entre los suyos, y así lo hizo. El hijo obediente llegó, descansó en casa de sus parientes, como de costumbre, y se fue directo a la discoteca local. Miraba y miraba, pero no veía nada. No se sentía atraído por ninguna chica. Así que salió sin nada y se dirigió a la tienda.
Y ya entrada la noche, Dalia entró corriendo a la tienda. Ella y su abuela se habían quedado sin sal y los vecinos también, como por casualidad. Así que tenía que llegar a tiempo para la hora de cierre. Estaban a punto de escabechar setas, pero se les había acabado la sal. Así que está en la caja registradora hablando con una dependienta que conocía. Intentó preguntarle por las setas, dónde se van a recoger, pero Dalia fue aleccionada por su abuela en este sentido y no renunció a los lugares secretos. En las marismas, dijo, si miras con cuidado, puedes encontrar de todo. Y aquí viene este tipo, pidiendo cigarrillos. Se quedó sonriendo, pero de forma amable. ¿No te da miedo ir a las turberas, donde reina el mal? No, respondió Dalia. Se encogió de hombros como si no se hubiera dado cuenta de la ridícula trampa. Y ahí no hay maldad. Los lobos, tal vez. Bueno, no se abalanzan tan fácilmente. Él se echó a reír y ella se sintió ofendida. Tú, dijo, eres un niño completamente ingenuo. Ni siquiera has leído a Sherlock Holmes. No aprendimos eso en la escuela. Dios mío, puso los ojos en blanco. ¿Tampoco has visto el sabueso de los Baskerville? No tenemos televisión, dijo la chica, cogiendo la sal y dándose la vuelta para marcharse. Y no tenemos tiempo de ocuparnos de tonterías como esa con mi abuela. Y se fue, pero no se calmó y la siguió. Durante todo el camino de vuelta a casa la estuvo acosando y haciéndole preguntas. ¿Qué y cómo? ¿Con quién vives? ¿Qué ha sido de tus padres? Dalia respondió cortésmente. Estaba acostumbrada a hablar a la gente con educación desde niña. Pero cuando se acercó a su puerta, no aguantó más y se lo dijo sin rodeos. Creo que haces demasiadas preguntas y ni siquiera me dices tu nombre. Eso no está bien. Lo siento, se rió el chico. Lo había olvidado, de verdad, demasiado implicado con su empresa sin parangón. Siempre ha sido así, bromeando o diciendo la verdad. Se puso en pie como un bufón, adoptando una extraña pose, llevándose una mano a la espalda e inclinándose ante ella como si fuera una reina de ultramar. Permítame presentarme. Richard Lariviere, su humilde servidor. Dalia. Ahora, si me disculpan, mi abuela me está esperando. Se marchó dando un fuerte portazo. Permaneció de pie un rato más, miró las ventanas poco iluminadas, sonrió con algunos pensamientos propios y recorrió el camino a lo largo de las casas, los jardines delanteros, pasando por el campo hasta llegar a su extremo del pueblo. En casa, Richard empezó a preguntar a sus padres por la familia de Dalia. La única familia que les quedaba era su abuela y su nieta, y no estaban precisamente en sus cabales. Aunque no puedo decir nada demasiado malo, pero es mitad y mitad. La abuela es considerada una comadrona local, pero no para las personas, sino para todo tipo de animales sin palabras. Si alguien tiene problemas con una vaca, por ejemplo, siempre es Gloria, y ella ayuda. Sí, nosotros mismos la hemos llamado 2 veces cuando nuestra vaca llevaba mucho tiempo pariendo. Y aquella vez que el gran jabalí se hizo daño en la pata y no dejó que nadie viera lo que le pasaba. Y ella susurró algo y sin ningún miedo fue hacia él detrás de la valla y le puso la mano en la cabeza. Ese es nuestro jabalí. En resumen, hay un oscuro asunto en marcha en esa extraña familia suya. Parece que la nieta camina junto a su abuela por un estrecho sendero. Incluso se les ha visto en la gran luna, por algún tipo de hierbas. En la Edad Media las habrían llamado brujas y quemado en la hoguera. ¿Brujas? Richard sonrió por algo. No es interesante. Su madre estaba indignada. Tienes que encontrarte una chica normal, hijo. Ni siquiera pienses en Dalia. Lo último que necesitamos son nietos lunáticos. No te preocupes, mamá. El chico me rechazó. Solo me preguntaba. Y Dalia, cuando estaba detrás de la valla con la sal, no entraba directamente en casa. Esperó un rato y volvió a ver al hombre. Se alejó con el andar despreocupado de un hombre que no tiene nada que temer en esta vida, con sus zancadas. Nunca miró atrás. Fuiste al pueblo de al lado a por sal. La abuela refunfuñó de mala gana cuando Dalia regresó. Había cola, abuela. La propia niña no se había dado cuenta de por qué había mentido a la abuela, a la que siempre había dicho solo la verdad sobre todo. ¿Una cola? La anciana la miró fijamente a los ojos. Dalia no pudo soportarlo, bajó la mirada y murmuró. Pues sí. Y entonces entró un hombre y empezó a reírse de mí. La vendedora fue a buscar sal en una caja nueva y él empezó a hacerme todo tipo de preguntas. Algo sobre un perro, sobre un pantano. ¿Quién era? La abuela estaba agazapada, dispuesta, si era necesario, a defender a su prole como un oso. Dice Richard Lariviere,
¿Qué Larivière es ese?, se preguntó Gloria recordando a los aldeanos. «Es hijo de Simón Larivière». «Creo que sí», asintió Dalia. «Así que su hijo mayor, si no me equivoco, está en la ciudad, estudiando en un instituto». «No sé, abuela», dijo Dalia con una mueca. «¿Qué más da?», dando los hongos de leche para encurtir. «Hay una diferencia», pensó la abuela, y Dalia no preguntó nada más aquella noche. Larivière en la aldea era considerada una familia adinerada. El padre, Simón Larivière, se había convertido en cabeza de familia numerosa tras la muerte de su padre, Christopher Larivière. En esta casa, construida a conciencia a finales del siglo pasado, siempre habían reinado el orden estricto y el patriarcado. Ninguno de los numerosos miembros de la familia se atrevió a desobedecer a la cabeza de la familia. Todos los hombres de la familia Larivière eran leñadores, carpinteros y ebanistas. Trabajaban de madera bien, muy bien, y nunca les faltaba pedidos. Pero hace mucho tiempo se dijeron cosas malas en el pueblo. Christopher era el menor de los hijos, y supuestamente el padre de Christopher había engañado a su esposa con la novia de su hijo mayor, que había sido llevado como soldado en la Primera Guerra Mundial. Para ocultar la vergüenza de la familia, la nuera fue retenida durante todo el plazo en la casa, que estaba a las afueras del pueblo, en un rincón cerca del bosque, y su mujer, Micaela, fue obligada por su tirano padre a poner almohadas en lugar de barriga. Pero la nuera no vivió mucho, se ahorcó en el bosque, no lejos de casa, y antes de morir, según los rumores, maldijo a todo el clan Larivière hasta la 7ª tribu. Desde entonces ha habido muchos sucesos extraños y trágicos en su familia. Un bebé que nace muerto, o una mujer embarazada que muere de repente, o un hombre fuerte y sano que caería enfermo y abandonaría este mundo de la noche a la mañana. Así que Gloria tuvo mucho en qué pensar cuando se enteró de que su única nieta huérfana estaba siendo cortejada nada menos que por Richard Larivière, el hijo mayor de Simón y nieto del mismísimo hijo ilegítimo y nuera de Christopher Larivière. Por la mañana Dalia se levantó al alba, ni siquiera la abuela se ha despertado todavía, y de nuevo corrió al bosque en busca de bayas. Ella y su abuela no tenían mucho ganado, a Gloria le costaba cuidar de las vacas. Intercambiaban la leche y la carne de los vecinos por los productos del bosque. En 2 horas y media, Dalia recogió una bolsa llena de moras y volvió corriendo. Caminó por las afueras del pueblo, pasando por las casas periféricas y la parada del único autobús que pasaba a veces. En la parada vio una figura solitaria bajo la luz del sol matutino. El pelo del hombre era dorado a la luz y todo su aspecto era tan armonioso que Dalia no pudo evitar admirarlo. Al acercarse, ella, que se trataba de su interlocutor de ayer, Richard Larivière, la reconoció y la saludó. «Ah, belleza del bosque, ¿ya estás de vuelta con el botín?». Se acercó y contestó. «Sí, tengo algunas moras». «¿Puedo probar?». Y tenía la mano en la bolsa. «¿Probar?». Dalia asintió. ¿Cómo iba a rechazar a un hombre tan guapo e impertinente? «Dulce». El hombre sonrió. Una cálida sonrisa se extendió por su atractivo rostro. «Tú también». Dalia se sonrojó. Nunca nadie le había dicho algo así. Y aquí estaba un hombre adulto que ya se había graduado en la universidad. No era normal, no estaba bien. Pero aún así, también era agradable. Se sonrojó aún más ante sus propios pensamientos y, sin responderle, se dio la vuelta para marcharse. Él la cogió de la manga y ella se dio la vuelta para marcharse. «Dalia». «¿Qué?». La chica, que apenas respiraba, le miró con miedo y esperanza. «Me voy ahora, pero volveré pronto». «Espérame, ¿quieres?». «¿A dónde vas?», preguntó, con el corazón latiéndole tan rápido como un pájaro enjaulado. «Al ejército», respondió Richard brevemente, y una sombra se dibujó en su pálido rostro. «Volveré dentro de 1 año y me casaré contigo. ¿Me oyes?». «Sí», susurró Dalia. «Pero tú y yo ni siquiera nos conocemos». «Ya lo averiguaremos», sonrió. «Me caíste bien inmediatamente. Espero que me esperes». «Lo haré». Le miró de repente, con la cabeza erguida y decidida. «Lo haré», prometió seriamente, y de repente se inclinó y la besó rápidamente en los labios. «Esta es una promesa», dijo sonriendo, «para que te acuerdes de mí». Y ella nunca lo olvidaría de todos modos. Entonces, asustada por aquel beso, corrió lo más rápido que pudo desde la parada del autobús. Dios, qué vergüenza. ¿Y si alguien lo viera? Un pensamiento descarriado y vergonzoso pasó por su cabeza. Richard Larivière se limitó a sonreír ante su susto, sacó un cigarrillo y lo encendió, mirando el horario del autobús.
Durante todo un año ella no le había visto. La vida seguía como siempre. Agricultura, jardinería, silvicultura. A veces iba con su abuela a ayudar a animales enfermos. A veces los mayores organizaban discotecas y fiestas de fin de año. Y en el club del pueblo en su aldea también. Pero ella ni una sola vez apareció allí, cimentando aún más su reputación de extraña mojicata. Pero ella ni siquiera quería mirar a nadie después de Richard. El cálculo del chico adulto y experimentado resultó ser correcto. El único beso que le dejó como prenda de su amor, ella lo recordó para siempre. Cierto, no había habido amor alguno por su parte, solo había un interés calculado e inteligente. Richard regresó del ejército sano y salvo, aún más masculino e interesante de lo que había sido. La noticia de que el hijo de la Riviera había regresado del ejército se extendió por la aldea con la rapidez de un reguero de pólvora. Dalia, al enterarse de la noticia, se preguntó cuándo acudiría a ella. Esperó 4 días después, por la noche. Ella estaba haciendo algo en el patio, y él se acercó tan silenciosamente. Se paró junto a su valla baja, se echó hacia atrás y la miró. «Dalia, hola». «Oh, Richard». La chica estaba avergonzada. «¿Ves? Volví a ti. ¿En qué belleza te has convertido?» Aquí él no mentía. Durante estos largos meses, Dalia se había convertido en una chica de una belleza rara y un poco extraña. Su pelo castaño oscuro hacía juego con sus brillantes ojos de color violeta y su piel oscurecida. Su pequeña nariz y sus mejillas estaban salpicadas de pecas doradas que no solo no estropeaban el aspecto de Dalia, sino que le daban un encanto especial y sabroso, como diría la gente del pueblo. Su figura ya era madura, flexible, esbelta y muy bien proporcionada. Era algo digno de contemplar. «¿Vamos a dar un paseo?», le preguntó, sonriendo y entornando los ojos, como un gato que ve nata agria. «Ahora no puedo», dijo con tristeza. «Tengo mucho que hacer, así que quizás más tarde, a las 10». Para entonces ya habría oscurecido. Dalia volvió a enfadarse. «¿No te dejan salir a oscuras como a una pequeña niña?». Richard se rió. «Eres tonto», soltó. «Yo solo…». No terminó y dijo con firmeza: «Vamos». «De acuerdo», sonrió Richard. «Volveré más tarde». Y se fue, igual que el otro día, despatarrando y saltarín. De nuevo, no miró atrás ni una sola vez. De algún modo, era esta circunstancia la que atormentaba el alma de Dalia y no le daba paz. Pero suprimió resueltamente todas las dudas y, llena de alegre expectación, se puso a trabajar con doble energía, de modo que tuvo tiempo de vestirse adecuadamente. A altas horas de la noche, cuando vio a Dalia salir de su habitación vestida como un árbol de Navidad, la vieja Gloria intuyó de inmediato que algo iba mal y preguntó: «¿De qué te disfrazas?». «Esta noche hay discoteca en el club», dijo mi nieta. «Las chicas y yo hemos decidido ir». «¿Por qué?». «Nada». Se rió la abuela y luego se enfadó. «Nada bueno que mi propia nieta me mienta». «Abuela, ¿qué pasa?». Dalia se asustó. «¿Por qué hablas así?». «¿Por qué? ¿O crees que no sé que sales con ese La Riviera? Nunca has estado en ninguna discoteca, y de repente, en cuanto él volvió del ejército, te fuiste enseguida». «No me jodas, chica. Llevo más tiempo que tú y sé un par de cosas». «Bueno, ¿y si lo hago?». Dalia está furiosa. «¿Y entonces qué?». «Qué lástima», dijo tristemente la vieja Gloria. «Mal y no acabará bien». «¿Pero por qué?». Dalia la miró a los ojos. «¿Por qué, abuela? ¿Es él realmente tan malo?». «Él puede no ser malo, no lo conozco, querida, pero toda su familia está mimada». «¿Por qué?», se preguntaba mi nieta. «¿A qué te refieres?». «No puedo decírtelo, pero puedes creerme». «Abuela, creo que estás exagerando». Dalia se volvió con decisión y se dirigió hacia la puerta. «Una especie de superstición del pueblo, ¿no?». «Puede que sí», asintió la abuela con tristeza. «Puede que no. Pero una cosa tengo clara. No puedo retenerte». «No me retengas», rió Dalia. «No pretendo hacerte daño, créeme. Daré una vuelta por la aldea y volveré, ya verás». «Me gustaría creerlo». Esa vez ella y Richard se quedaron despiertos toda la noche. Le habló de la ciudad, del instituto y de los divertidos actos y fiestas estudiantiles, y luego de su servicio en el ejército. Y ella, ¿qué ella podría decirle? Cómo día a día en la aldea, de vueltas en la misma rueda, a cada momento recordándole su beso de despedida.
No había forma de decirlo con palabras, como si adivinara lo que estaba pensando. Richard la tomó suavemente en sus brazos y la besó, esta vez con un beso largo y verdadero. A Dalia se le cortó la respiración y se le cayó el suelo bajo los pies. Esto es por lo que merece la pena vivir, pensó, abrazándolo también. ¿Me quieres?, preguntó la chica, olvidando su orgullo y su vergüenza. Por supuesto que sí, le aseguró y volvió a besarla. Dalia temblaba, tenía la piel de gallina recorriendo su suave cuerpo. ¿Tienes frío?, preguntó y le echó la chaqueta por encima. Gracias, señor. Ella le sonrió agradecida con su cálida y brillante sonrisa. Luego la acompañó hasta la puerta y le dio otro beso de despedida. Hasta mañana, susurró con tanta dulzura, con tanto afecto. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana, mi amor, respondió ella, rebosante de felicidad. La felicidad no estaba solo dentro de ella, estaba en todas partes, todo el patio, toda la casa, todo el mundo estaba lleno de esta radiante sensación de cuentos de hadas. Ella ama y ella es amada. Bueno, ¿qué más se puede soñar? Padre, madre, me voy a casar, dijo Richard a sus padres por la mañana, entre medias, partiendo un copioso desayuno rústico. Los negocios van bien, replicó su padre. ¿Quién es su amado? Dalia. Es huérfana y vive con su abuela en el otro extremo del pueblo. ¡Oh, Dios! Madre jadeó. ¿Para qué sirve todo esto? Silencio, mujer. Padre gritó. ¿Por qué cacareas como una gallina? La madre se asustó. Simón miró a su hijo. Buena chica, la conocemos, guapa y en el cuerpo adecuado. Y que la orfandad es incluso buena, menos problemas con los familiares. Una vez más, le dijo a su mujer, ella sabe gestionar la granja y cuidar del ganado, te ayudará. Jemima Larivière guardó silencio, sabiendo por experiencia que su marido ha decidido algo, es mejor no contradecirle. Así que solo habló de sus preocupaciones a su hijo más tarde, en un momento en que su marido no estaba cerca. Richard, hijo, escucha a tu madre. No te cases con esa joven bruja. Mamá, ¿qué estás haciendo? Resopló molesto el chico. Tengo un sentimiento maternal que ella te llevará a la... Jemima estuvo a punto de decir a la tumba, pero se contuvo a tiempo. Volvió en sí y terminó lo otro. En problemas. Ya basta, mamá, le espetó el hijo. Todos son vestigios dañinos. Estas premoniciones de tus mujeres, mocos. Dije que me caso, así que me caso. Y padre lo aprobó. Bueno, será mejor que te prepares para la boda. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Jemima lloró y eso fue todo. Si hubiera sabido que tenía una aliada de confianza en Gloria, quizá las dos podrían haber llegado a un acuerdo. Pero la madre de Richard ni siquiera pensó en acudir a ella y compartir sus temores. Al fin y al cabo, sus dudas y recelos no se referían en absoluto a su propio hijo, sino solo a la novia que había elegido. Y a la abuela Gloria, al oír tales noticias de su radiante nieta, también había estado a punto de perder la cabeza. No tendrás mi bendición en este matrimonio, gritó por primera vez en su memoria. Abuela, ¿qué te pasa? La chica estaba asustada. ¿Puedes al menos explicar claramente por qué no te gusta tanto Richard o su familia? No sé, intenta decírmelo por favor, quizá pueda entenderlo, ¿eh? Ya te lo dije, su familia está maldita, ¿sabes? La abuela no cejaba en su empeño. Cualquiera que entre en su familia estará en peligro. Bueno, ¿qué fue lo terrible que ocurrió allí? Dalia seguía perpleja. ¿Una antigua maldición? ¿Tan decrépito que nadie lo recuerda? Sí, es cierto, es cierto. Mucha gente lo hace. Yo por mi parte lo recuerdo todo. Entonces la abuela se sentó en el banco y se echó a llorar. Dalia se preocupó mucho. Abuela, para por favor. ¿Cómo puedo entenderte si no me dices nada? Abuela. De pronto la anciana se decidió y, apartando su rostro arrugado de sus manos crispadas, dijo a su nieta, «De acuerdo, veo que no hay otra manera. Te lo contaré todo». Dalia aprendió de ella aquella vieja y desagradable historia, solo que con un pequeño añadido. La joven tomada como concubina con su propio suegro era la propia hermana de la madre de Gloria. Se llamaba Elena. Elena la Bella, como todos la llamaban, era realmente hermosa, como en un cuento de hadas, y ese es el tipo de horror que ella ha sufrido por parte de esa familia maldita. Mi madre, cuando se enteró de su muerte, se volvió completamente loca.
No bebió ni comió durante días enteros. Yo era entonces una niña y no me acuerdo. Me lo contó mi abuela más tarde. Ella y Elena eran gemelas. Ella y su hermana, como suele ocurrir con los gemelos, tenían una conexión invisible. Malo para una, malo para la otra. Empezó a ver a su hermana muerta de día y de noche. No paraba de llamarla para algún sitio y al final se volvió loca, como una sombra que vagaba por el pueblo y por el bosque. Y luego se ahogó en un pantano. Y se llamaba Dalía, como tú. La abuela terminó su relato y se secó los ojos con la esquina del pañuelo. Entonces, dijo Dalía atónita, la historia de Dalía la ciénaga no es ficción en absoluto. ¿Y la chica que se ahogó allí no murió de amor infeliz? En absoluto por amor, asintió su abuela. Nadie ha muerto nunca de amor verdadero, sino de malicia y crueldad humana. Pero Richard, él no es así en absoluto, dijo Dalía acaloradamente, secándose también las lágrimas. Es amable y bueno. Ahora, por supuesto, es el mejor del mundo para ti. La sangre joven hierve. La anciana suspiró pesadamente. Pero las personas cambian. La más pequeña astilla del alma humana al madurar se convierte en un enorme tronco. Créeme, tu vieja abuelita. Abuela, dijo Dalía cariñosamente, claro que te creo, pero cada uno tiene su propio camino, ¿sabes? No puedo estar sin él, si no sé lo que es, si no llego hasta el final. La abuela miró fijamente a Dalía y no le contestó, sino que se negó con la cabeza. Dalía salió de la habitación y la anciana, sin dirigirse ya a ella, dijo con tristeza, verás, he hecho todo lo que he podido. A partir de ahora, decidirá por sí misma cómo vivir su vida. Que Dios le dé suerte. Faltaban exactamente 2 semanas para la boda de Dalía y Richard, prevista para finales de abril. Dalía, contenta de que su abuela ya no sacara a relucir el triste tema de la maldición sobre la familia de su futuro marido, estaba sumida en una euforia febril. Todo le parecía bien. Sus compañeras de colegio vinieron a ayudar con el acabado del vestido de novia, que la novia, según una antigua tradición local, estaba obligada a coser ella misma. Sentadas con agujas en las manos, las chicas reían y cuchicheaban, contándose historias sobre la joven novia y discutiendo las innegables virtudes del novio. La presentación formal a los padres estaba prevista para el fin de semana. Aunque todos se conocían muy bien y Dalía había sido invitada de la familia Larivière muchas veces antes, seguía siendo un acontecimiento emocionante. Había algo que entristecía a Dalía. La abuela Gloria se negaba a participar en los preparativos de la boda y nunca conocería a los padres del novio. Bueno, ¿cuánto vale para ti? Dalía, que se sentía avergonzada delante de su futuro suegro y su suegra, la convenció. Al fin y al cabo, Simón Larivière y Yamima Larivière no tenían la culpa de los pecados de sus antepasados. La madre de Richard no tuvo nada que ver. ¿Ah, abuela? Es una mujer tan agradable y dulce. ¿Nos vamos? Pero toda persuasión y palabras no surtieron efecto. Dalía se enfadó y la regañó. Pero nada funcionó. Si quieres, después de todo lo que has aprendido, casarte con él, formar parte de esta familia, cásate con él, pero no tendré nada que ver con eso, le dijo Gloria y no volvió a tocar el tema. Así que Dalía tuvo que ir sola a reunirse con sus padres. Richard la consoló lo mejor que pudo, riéndose de sus fantasías seniles. Por supuesto, Dalía no se lo contó todo, pero tuvo que explicarle de pasada que a la vieja se le había metido en la cabeza que no eran el uno para el otro y punto. Cuando Richard se lo contó a su padre y a su madre, Simón se limitó a esbozar una mueca en su largo y espeso bigote y Jemima, como de costumbre, lloró. En general, había sollozado en cada ocasión insignificante desde que Richard tenía memoria. Dalía entró emocionada en la casa que pronto sería suya, así que todo estaba bonito y bien hecho. Los muebles, en gran parte fabricados en el siglo pasado, parecían durar siglos. Los gruesos troncos bien encajados, la escalera de roble al primer piso, todo este esplendor fascinaba a Dalía. Bueno, novia, ven y siéntate. El señor de la casa le invitó, agitando ampliamente la mano. Con lo que somos ricos, bienvenidos seamos. Es una pena que tus padres no vivieran para ver este feliz día. Dalía escuchó mientras él decía algo más, sonrió agradecida y pensó para sí que, después de todo, la abuela debía de estar equivocada al acusar a gente tan buena y amable de alguna maldad olvidada hacía mucho tiempo. Richard, su alegría y su amor, se sentaba a su lado, pasándole de vez en cuando el brazo por los hombros. «Os he traído esto»,
Dalía les tendió un puñado de tarta de arándanos rojos hecha a mano, 2 latas de champiñones salados y un chorrito de malvavisco de camemoro. «Por favor, ayudaos. Tienes unas manos maravillosas, pequeña», le dijo la futura suegra y, de alguna manera, derramó una lágrima. «No le hagas caso», susurró el novio, sonriendo. «Siempre está llorando así. Es de alegría». Richard guiñó un ojo a su novia. Dalía sonrió, se tranquilizó y comió un poco de lo que le ofrecieron. La comida era muy buena. Luego se sirvió una tintura casera de cereza y se les dio vodka. Ella, que nunca había probado el alcohol, bebió un poco tosiendo. El suegro, sentado a su lado, empezó a darle palmaditas en la espalda y a murmurar: «Oh, chica de cara redonda, ¿no sabes beber?». De repente, pasó la mano por la espalda de Dalía. Lo hizo de tal manera que ella sintió calor de repente. Ella se estremeció y bajó los ojos, pero por supuesto no dijo nada. Richard no pareció darse cuenta de nada y Dalía pensó que se estaba imaginando cosas. Luego todos salieron al gran patio, los hombres fumando. Cameron, el hermano pequeño de Richard, de 12 años, orgulloso del perro pastor de pura raza que le había regalado su padre, presumía del cachorro y hablaba efusivamente de lo grande y fuerte que crecería en unos meses. Dalía sonrió, acarició al cachorro y le explicó cómo alimentarlo, ganándose así su amor incondicional. Jemima enseñó a su futura nuera su huerto, las plantaciones, los semilleros, las pequeñas uvas del norte y los árboles frutales. Todos estaban a punto de volver a la casa cuando, de repente, la verja crujió y entró en el patio una mujer joven y guapa con un cochecito y un bebé durmiendo en él. «Buenas tardes», saludó a todos con una sonrisa falsa. «Buenas tardes», respondió Simón, mirándola con los ojos muy abiertos. «¿A quién has venido a ver?» «Richard, en realidad». La mujer sonrió dulcemente. «Pero veo que esta noche vais a celebrar aquí una bonita fiesta familiar. Eso me vendría aún mejor. Ahí estás». Al ver a Richard, se acercó a él. «Hola, cariño». Guardó silencio y se limitó a mirarla como si fuera una cobra que se hubiera metido inadvertidamente en la habitación. «Berta», por fin dijo, «¿por qué estás aquí? ¿Por qué?» «¿Por qué?», se rió con amargura y maldad. «¿Y preguntas por qué? He oído que te vas a casar pronto, cariño». Y le pasó el dedo por la mejilla, sonriendo dulcemente. «Pero creo que has confundido un poco a la novia». «¿Qué está pasando aquí?», gritó, despertando por fin de su choco, el padre de Richard. «¿Quién es ella, hijo?». «Oh, le diré quién soy», se acercó la mujer con un cambio de tono. «Soy la mujer de tu hijo, y esta es su hija». Señaló el cochecito. «Tu nieta». Jemima agitó las manos y lloró. «Eres una mentirosa». Richard salió por fin de su estupor. «Tú no eres mi mujer». ¿Así? La mujer estaba furiosa. ¿Vas a decirme que el niño no es tuyo también? «Eso está por ver», murmuró Richard. «Iré a la policía y denunciaré que primero me tomaste por la fuerza y luego me engañaste prometiéndome matrimonio y ahora abandonas a tu propia hija. Entonces veremos cómo te creen». La mujer gritó de rabia. «Se va a casar. Míralo». Está bien, señora, es suficiente». El padre la agarró por los hombros y la empujó suavemente para que abandonara el patio. «Parece que se equivoca. Nadie te esperaba y nadie te llamaba. Sigue tu camino y olvida esta dirección antes de que empeore». «¿Qué crees que estás haciendo?», volvió a gritar la mujer, esquivando sus manos aferradas. «No toques a mi padre», gritó también Richard. «Cuidado, también te acusará de agresión». «Simón, Richard, ¿cómo puedes hacer esto? Esta es nuestra nieta». Jemima se sumó al coro. Solo Dalía no dijo nada. Asombrada, se incorporó en su asiento con estupor y observó la escena como desde la distancia, como si fuera una espectadora en un teatro donde se representaba una obra que nada tenía que ver con ella. Y cuando todo el mundo empezó a gritar y a saludar, el bebé se despertó y empezó a llorar y a gritar a todo el patio. Y Cameron, del que todos se habían olvidado, ató a su cachorro en medio del alboroto y entró en la casa. Entonces Dalía se dio la vuelta, salió por la puerta y se fue a casa. Nadie fue tras ella. Nadie la trajo de vuelta. Nadie notó ni siquiera su ausencia. Richard llegó a su patio a última hora de la tarde. Llamó a la verja cerrada, la pisoteó, abrió el rudimiento pestillo y corrió hacia la puerta principal. Una abuela ceñuda abrió la puerta y no dijo nada más que eso. «Fuera de aquí». «Pero mira», empezó de nuevo intentando explicar algo. «Necesito Dalía». «Fuera de aquí».
En voz baja y con fiereza repitió la anciana, taladrándolo con la mirada. «Y no quiero tu espíritu aquí otra vez». Se dio la vuelta y se alejó por el sendero, pero al llegar a la puerta se volvió y gritó tan fuerte que debieron de oírlo los vecinos más próximos. «Dalía, te quiero. Tenemos que hablar». Nadie respondió, y Dalía no pudo oírle, porque en ese momento corría enloquecida por el pantano. Cuando por fin llegó a casa, casi de madrugada, su abuela no le preguntó nada, sino que se limitó a abrazarla con fuerza y a cerrar sus viejos y cansados ojos con felicidad, como si hubiera vuelto a encontrar una joya perdida. Pensó que su nieta iba a echarse a llorar, a desahogarse y que entonces podríamos hablar, pero Dalía la sorprendió. Ella actuó como si nada hubiera ocurrido el día anterior en su vida personal. Dijo: «Abuela, tengo que volver al pantano». «¿Para qué es eso?», la anciana jadeó. «Hay una perra con cachorros. La ayudé a parir durante la noche. Un cachorro, el más grande, iba en dirección contraria. Está muy enferma, no llegará a la aldea sola. Prometí ayudar». Gloria, sin hacer más preguntas, metió algunos artículos de primera necesidad en su vieja y destartalada mochila de casa que había heredado de su marido. Vertió agua en una botella y le dio a su nieta un trozo de pan con tocino. «Toma, mastícalo. Debes tener hambre». Las dos salieron del patio al amanecer y tomaron un camino familiar que conducía a la remota Dalía a la ciénaga. Poco a poco, el paisaje cambió a su alrededor. Desaparecieron todos los signos de habitación humana y la presencia de personas en general. Primero los pinos altos, luego los más pequeños. No había mucha vegetación cerca del estanque más cercano, pero más lejos, hasta donde alcanzaba la vista, había interminables turberas. Llegó al lugar donde Dalía había dejado ayer a su perra y a los cachorros recién nacidos. Ayudó a su abuela a superar un tronco caído y miró a su alrededor. Ahora era muy diferente. Las sombras tenebrosas y oscilantes habían desaparecido. Cada bache en el paisaje ya no parecía un fantasma silencioso que venía a llevarse tu alma, y los suaves rayos del sol doraban todo alrededor con su luz tranquilizadora. Dalía se acercó a las ruinas y llamó a su conocido desde lejos. «¿Dónde estás, cariño? ¿Dónde te has escondido?». Para su sorpresa, nadie respondió. Solo los pájaros cantaban alrededor, regocijándose por el nuevo día. Su abuela también se acercó sigilosamente y miró por encima de su hombro. «Bueno, ¿dónde está tu perro?». «No lo sé», dijo Dalía perpleja. «Estuvo aquí ayer». Oyó un débil chirrido ahogado bajo las vigas de madera carbonizadas. La abuela también oyó. Los dos caminaron hacia el lugar de donde procedía el sonido. Movían los pies con cuidado para evitar quedar atrapados entre los restos de madera y romperse algo. Dalía se inclinó triunfante, exclamando: «¡Ahí están!», y sacó 2 cachorros gordos, mostrándoselos a su abuela. «Nieta», dijo la anciana en voz baja y con cautela, «son los lobeznos, ¿no?». «¿Qué?». Dalía se volvió hacia su abuela. «Debes estar equivocada. Había un gran perro gris, gemía y me movía la cola, solo que había muchos más cachorros. Unos 8, supongo, si los conté en la oscuridad». «Así es», Gloria negó con la cabeza. «Cuando dan a luz, tanto las perras como las lobas lloriquean y mueven la cola para hacerlo más fácil. Ahora se ha recuperado del parto y ha arrastrado a los que tiene en su guardia, y volverá a por ellos en cualquier momento». La anciana miró con recelo, y de repente, protegiendo a Dalía, le sisió: «Pon los lobos donde los encontraste». Solo lentamente. Silencio. Dalía, que seguía sin entender, también giró la cabeza hacia un lado y vio una enorme loba que avanzaba directamente hacia ellos, con paso fácil desde el lado por el que habían entrado en el claro junto al tronco. «¿Cómo lo confundí con un perro?», pensó Dalía mientras se le doblaban las piernas y las sentía como si fueran de algodón. No había tenido tiempo de sentar a los cachorros, que aún chirriaban y se retorcían en sus brazos. «No les haré daño, no creas», empezó a decir a su madre loba. «Toma, cógelos, pero no le hagas daño a la abuela. Esta es mi abuela, la quiero como tú quieres a tus lobos». Las palabras parecían salir inconscientemente de su lengua, y un miedo ardiente invadió todo su ser. Loba, por su parte, se acercó aún más y abrió sus enormes y amenazadoras fauces. Dalía cerró los ojos asustada y entonces sintió que alguien le lamía la mano temblorosa que bajaba impotente. Abrió cautelosamente un ojo y vio esta imagen. Loba, con las orejas aplastadas como un perro acariciado, estaba a su lado y le lamía la mano, gimoteando suavemente. Los 2 lobos se movían entre sus patas delanteras. «Eres buena», le dijo Dalía, «una buena madre, y tienes unos bebés preciosos». De repente, incluso para sí misma, se puso en cuclillas y acarició a la loba de una gran frente inclinada. «Vamos,
Llévaselos a los demás. Buena suerte. Y Dalía, levantándose de nuevo, sonrió tan alegremente y agitó las manos en un gesto tan benévolo que su asombrada abuela, que se encontraba un poco alejada, pensó por un momento que Loba también sonreía a Dalía. Al cabo de un momento, la depredadora gris cogió cuidadosamente a 2 cachorros con los dientes y los llevó, con el hocico erguido, a través del pantano, camino secreto que solo ella conocía. Regresaron a casa profundamente pensativos. Permanecieron así hasta la noche y durante la cena Dalía dijo de repente a su abuela: «Ya sabes, abuela, todo esto sucedió por una razón. Ahora conozco mi camino y no tiene nada que ver con ningún hombre, ni siquiera con el mejor hombre del mundo». «¿A qué te refieres?». La anciana estaba preocupada. «Iré a la ciudad y me formaré para ser veterinaria», rió Dalía. «¿Qué creías que iba a hacer? ¿Entrar en un convento?». «Bueno, quizás por un minuto». Gloria también sonrió. «Es una muy buena decisión, querida. Casi nadie ha visto lo que yo he visto hoy. Tienes un don de Dios. Tú, como San Francisco, domaste la loba salvaje». «Oh, no he domesticado a nadie», volvió a reír Dalía. «Solo necesitaba ayuda y yo la ayudé y luego me dio las gracias. Eso es todo. Acabo de darme cuenta de lo sencillo que es. Si no tienes miedo, si no vienes con buenas intenciones, nadie, ningún ser vivo puede hacerte daño. Nada en el mundo se compara a eso. Abuela, ni siquiera el amor». La abuela Gloria escuchaba a su nieta con la mano en la cabeza y en sus ojos brillaba una auténtica felicidad. Dalía fue a la universidad como quería, para estudiar veterinaria. La abuela Gloria le dio a Dalía casi todos sus ahorros para tal causa, para que su nieta pudiera conseguir un lugar adecuado allí y estudiar en paz sin necesitar nada. Dalía estuvo a la altura de sus expectativas. ¿Y cómo podría ser de otra manera si encontró su verdadera vocación? La mejor alumna de su curso, y más tarde, de todo el departamento, se licenció con matrícula de honor, pero rechazó una oferta de la dirección para cursar un posgrado con el fin de permanecer como profesora en el departamento. «Verás, abuela, quiero practicar», le explicó a su abuela, algo mayor pero aún vivaracha. «Estar sentado toda la vida inclinado como un gusano sobre los libros no es para mí. Voy a abrir mi propia clínica». «Pero va a costar mucho dinero», se lamentó la abuela Gloria. «¿De dónde vamos a sacar tanto dinero?». «No tenemos por qué hacerlo», dijo la nieta entrecerrando los ojos. «En primer lugar, fui muy ahorrativo y casi todo el dinero que me diste lo invertí en acciones de una empresa conjunta de la universidad, y ya sabes, valió la pena. En segundo lugar, en mi último año de universidad solicité una beca para jóvenes emprendedores. Ya puedes hacerlo, y me aprobaron abrir mi propia clínica, y no en algún lugar de la ciudad donde hay mucha competencia, sino muy lejos de aquí, en la vecina aldea». «¿A quién vas a tratar aquí?». La abuela miró a Dalía con sorpresa. «¿Has perdido la cabeza en la ciudad? ¿Quién vendrá a verte aquí?». «Abuela, ¿crees que no sé nada de la vida? ¿Sigues pensando que soy una niña tonta?», dijo Dalía cariñosamente y le acarició la mano arrugada. «No te preocupes, ya tengo la clientela necesaria. No conseguirá una subvención sin un plan de negocio viable, ¿sabes?». Pero la abuela seguía sin entender nada, parpadeando e impotente. «¿Has oído que van a abrir una nueva granja en esa aldea de...?», le preguntó su nieta, que llegaba desde el otro extremo. «Claro que sí». Gloria estaba encantada con la familiaridad del tema. Se lleva debatiendo medio año en la aldea y los pueblos alrededor. «Bueno, voy a ser su veterinario por contrato. Atenderé y trataré a todo su ganado. Vacunaciones, enfermedades, vacunaciones rutinarias, exámenes, certificados antes de la exposición. Pase lo que pase, solo tendrán que acudir a mí. ¿Está claro ahora?». La abuela volvió a agitar las manos. «Bueno, ¿cómo vas a gestionar todo esto tú sola?». Dalía no aguantó más y se echó a reír a carcajadas. «¿Es tan malo? ¿Por qué no eliges de qué preocuparte?». Y viendo que la anciana tiene intención de ofenderse, dijo conciliador: «Bueno, no hay necesidad de ofenderse. Estaba bromeando. Por supuesto, contrataré ayuda. Lo más importante, abuela, es esto. Siempre estaré contigo y voy a vivir aquí en casa». «¿Y cómo?». La anciana abrió la boca para preguntar cómo iba a ser su nieta todos los días a la aldea vecina, pero se dio cuenta de que también tenía una respuesta para eso, y esperé a que ella misma lo dijera. La nieta se dio cuenta de este inteligente movimiento táctico, y abrazando a su abuela, le dijo en voz baja, sonriendo: «Compré un coche a crédito. Allí, mira, está cerca del patio». «Bueno, ¿cómo está usted?». La anciana se estiró mirando el nuevo coche blanco. «¿Puedes conducirlo?». Tocando tímidamente la puerta, preguntó a su nieta: «¿Cómo crees que he llegado hasta aquí?». Dalía abrió la puerta invitando a su abuela a entrar.
Por favor, venga con usted a la cercana aldea. Le mostraré dónde está mi clínica. Y la abuela, cruzándose y gimiendo, se zambulló en el asiento delantero, como una dama importante en su propio carruaje con chofer privado. Mientras tanto, la familia Lariviere esperaba el nacimiento de su tercer nieto. Según todos los indicios, esta vez parecía que por fin iban a nacer un niño. El viejo Simón aburría a todos los parientes comiéndose los sesos de todos, como decía su nuera, una joven alegre y guapa. La misma que tan inesperadamente había aparecido en su patio el día que Dalí había conocido a los padres de Richard. Había pasado muchas cosas con ella desde entonces. Esta señorita, la novia de Richard en la ciudad, con la que nunca había pensado casarse, era 8 años mayor que él. Se habían conocido durante su alegre y tumultuosa época de estudiante y siguieron viéndose incluso cuando él estaba en el ejército. La unidad militar no estaba lejos de la ciudad y los soldados también tenían permisos ocasionales. Cuando Richard llevaba 6 meses en el ejército, se quedó embarazada y decidió quedarse con el bebé. Al final de su alistamiento era un joven padre. Él no dijo ni pío a sus padres, pero Berta, su novia, decidió rectificar ella misma esta injusta situación y, como era una señora insistente y prepotente, consiguió su dirección y se vino a esta remota aldea, donde su huida de los deberes paternos encontró a su pretendiente. Al principio solo quería sacarle algo de dinero, o más bien a sus acomodados padres, pero una y otra vez, viniendo y haciendo escándalos, de algún modo se dio cuenta de lo que le gustaba de la aldea. Había una naturaleza virgen por todas partes y la casa de la familia Lariviere era realmente hermosa. El hijo mayor tenía una ala separada con su propia cocina, cuarto de baño e incluso una sauna. Simón, el constructor hereditario, podía permitírselo. Berta pensó, con razón, que su hija, la pequeña Nina, estaría mucho mejor aquí que en la polvorienta e infestada ciudad. Quedaban los detalles. Conseguir que Richard se casara con Berta. No tenía ninguna duda de que podía hacerlo. La posible rival, la doncella flaca y pálida con la que Ricardo había pretendido casarse tan descuidadamente, se había eliminado a sí misma huyendo a la ciudad en cuanto la vio en el horizonte, y Richard no la echó de menos por mucho tiempo. Y cuando Berta fue a su casa por tercera vez, el hombre lo entendió todo y estuvo de acuerdo con todo. A Simón no parecía importarle con quién se casara su hijo mientras tuviera nietos, y he aquí una prueba evidente de la fertilidad de su nuera, una nieta sana y viva. Jemima, en general, quería mucho a su nieta, así que enseguida se llevó tanto a Nina como a Berta. Así que Berta, una mujer feroz y carácter férreo, se unió a la familia, entró en la familia como un torbellino. Un año después de su modesta boda, tuvieron a una segunda hija, una niña sana y tranquila. La llamaron Posy, por su madre Berta. Jemima lloraba de alegría. La propia Berta estaba muy contenta. Richard se mostraba casi indiferente, como todo lo que ocurría en su familia. Simón, en cambio, no estaba contento. «Oh, ahora va a seguir pariendo niñas», refunfuñó, aunque no perdió la oportunidad de pellizcar juguetonamente a la guapa y pechucona cuñada cuando la conoció. Y ahora, más de 5 años después de la boda de su hijo, se presentaba la oportunidad de volver a tener un nieto. Simón esperaba este acontecimiento con gran expectación. Se empeñó en que su antigua familia de artesanos no se extinguiera y, en caso necesario, también estaba dispuesto a participar él mismo en el proceso. Ricardo era un hombre débil. A pesar de su aparente hombría y belleza natural, intentaba por todos los medios evitar conflictos de cualquier tipo, y los escándalos domésticos de mujeres eran un cuchillo en su garganta. En todo coherente con su esposa inesperadamente adquirida, Richard pronto ganó una reputación en la aldea de secuaz empedernido. Además, a menudo comenzó a beber alcohol y muy fuerte, que no contribuyó a sus cualidades reproductivas, que tanto esperaba de él el viejo de su padre. Cuando Ricardo se emborrachaba, pensaba con nostalgia y a veces contaba a sus compañeros de borrachera cómo sufría por su amor perdido. Aunque, si realmente se hubiera casado con Dalía, era poco probable que su supuesta vida con ella hubiera sido muy diferente de la actual. Tal vez al principio sí se sintiera como el orgulloso marido y joven líder de la manada familiar Lariviere, y la joven esposa le mirara a la boca y se encogiera ante cada palabra, pero solo de momento. De momento. Dalía era también como su sucesora en el puesto no ocupado, una chica de considerable inteligencia. Y ahora, tras haber pasado de ser una ingenua campesina a una joven emprendedora, a veces recordaba con sorpresa y autocompasión los sucesos de 5 años atrás. Tanto más sorprendente le resultaba que cualquier sentimiento hacia Richard la hubiera abandonado casi de inmediato en cuanto salió de su pena por la loba embarazada.
Dalia estaba ocupada con su trabajo y se había olvidado de todas las tonterías sentimentales como el amor y el matrimonio. En la ciudad donde había pasado sus años universitarios, ella tampoco tenía hombres. Ella, totalmente inmersa en el negocio que amaba, sencillamente no necesitaba esa faceta de la vida. A Dalia se le habían declarado innumerables veces hombres de su edad o mayores, pero ella había dicho que no. Dalia solo quería una cosa: trabajar por su propio bien, haciendo lo que le gustaba y ayudando a todas las criaturas sin voz. En la familia Larivière volvió a nacer una niña, una tercera nieta. Simón estaba absolutamente frenético. Incluso la alegre Berta, agotada por la tensión del embarazo y el parto, estaba ligeramente asustada por sus violentas rabietas y amenazas. Al oírle gritar e insultar detrás de la pared, le preguntó a su marido con lágrimas en los ojos, algo totalmente inusual en ella: «Richard, ¿qué le ha pasado?» «No le hagas caso, gritará y se calmará», le contestó Richard, mirando a la pequeña Jemima y sonriéndole. Él mismo, que con los años se ha vuelto más flemático que nunca, como si se alegrara incluso del nacimiento de su hija, le talló un intrincado sonajero de madera, jugueteó con el bebé e incluso le dio el biberón él mismo. Al ver esto, Berta y su suegra, por quien la niña recibió el nombre de Jemima, no hacían más que sonreír. Y Dalia tenía su nueva vida burbujeando, convirtiéndose en una auténtica veterinaria, tal y como había planeado. Su interés por los animales de granja resultó ser acertado y la clínica veterinaria prosperó con unos ingresos constantes. Al ver a la joven activa y exitosa veterinaria, la población de los alrededores empezó a acercarse a ella en tropel. Unos traen a sus gatos, otros a sus perros, otros a sus cabras. Así se formaron poco a poco los pequeños clientes. Además, se construyeron casas de lujo alrededor de los antiguos pueblos pantanosos. Los empresarios compraban terrenos en masa y construían verdaderos palacios. Ellos, o más bien sus aburridas esposas, estaban más dispuestos a pagar a un veterinario si su querido caniche necesitaba un recorte de uñas o una esterilización de un gato persa. Pero a Dalia no le gustaban estos nuevos clientes ricos. No le gustaba tener que explicar a una chica con pechos de silicona y largas uñas postizas que quitarle las uñas a su gato es una operación dolorosa y fea, y que ella no lo haría. Pero en su mayor parte, la gente acudía a Dalia inteligente y amante de sus cuadrúpedos. La abuela Gloria estaba inmensamente orgullosa de su nieta crecida y se paseaba por la aldea de orgullosa e importante. Pero un año después del nacimiento de la pequeña Jemima Larivière fue muy difícil. En verano hubo una sequía terrible. Todo lo que se podía secarse se secó. Y parecía que incluso la sin fondo Dalia la ciénaga se había vaciado tanto que era seguro vadear por lugares donde antes un ser vivo no podía dar un paso sin riesgo de quedar permanentemente empantanado del viscoso lodazal. A finales de otoño e invierno, también se hicieron más frecuentes los ataques de animales salvajes al ganado. Bosques y campos, praderas y marismas también sufrieron pérdidas de cosechas. Las crías de pequeños animales y ungalados salvajes, que son la principal presa de los depredadores, murieron en masa durante el verano seco, sin el alimento necesario. Osos y lobos empezaron a acercarse a pueblos y aldeas. Una tarde de trabajo, Dalia ya estaba cerrando la puerta de entrada al sonar la alarma cuando, de repente, le pareció ver una gran sombra gris que parpadeaba en el crepúsculo sigiloso. «Ha venido otro», Dalia pensó con cansancio y sacó del bolsillo de su traje de trabajo un cebo especial mezclado con un somnífero ligero. Era la droga que utilizaban aquí para capturar y luego esterilizar a los perros asilvestrados que se multiplicaban cerca de los pueblos y aldeas de los alrededores. Estos perros callejeros y asilvestrados acudían a menudo a la clínica. «Tutú», llamó Dalia al perro, teniéndole un trozo y mirando a su alrededor para ver si se acercaba. Una silueta oscura se separó de los árboles distantes y con un andar inaudible bajo la luz de un gran farol llegó. «Loba». Dalia la reconoció enseguida, aunque no supo decir exactamente por qué signos. Era sin duda la misma loba que Dalia había ayudado una vez a parir con éxito en el páramo. La madre estaba a unos 10 metros delante de ella y parecía muy demacrada. Sus grandes ojos atentos miraban a regañadientes y con luto. «Pobrecita», susurró Dalia, «no ha sido feliz». Loba se acercó, como si hubiera estado esperando a que Dalia oyera su voz, y ahora la miraba con inequívoca esperanza. «Bueno, espera aquí, enseguida voy», y Dalia, abriendo de nuevo la puerta, desapareció tras ella. Al cabo de un momento volvió a salir, temiendo ya que su huésped del bosque se hubiera asustado y huido. Sin embargo, ella estaba aquí, solo retrocediendo un poco a la sombra de los árboles de nuevo.
Dalía se adelantó un poco y colocó una gran pata de ternera sobre el césped pulcramente recortado, un suministro estratégico de comida para los pocos perros asilvestrados que esperaban su turno para ser operados en el recinto de la clínica. Hoy, como si fuera a propósito, no había ninguno. Al parecer, por eso Loba se atrevió a acercarse tanto. De lo contrario, los perros, al oler al depredador del bosque, habrían armado un alboroto y un ruido espantoso. Loba se acercó lenta y cautelosamente a la comida. La olfateó desde lejos, jugueteó con su nariz móvil y con una mirada agradecida a Dalía, agarró su presa y en 2 saltos desapareció en la oscuridad entre los árboles. A partir de esa noche empezó a venir con regularidad. Dalía, riendo, recordó con su abuela cómo una vez había llamado Luna a su depredadora gris, confundiéndola en la oscuridad con un perro doméstico corriente. «Solo hay una cosa que todavía no entiendo, abuela», le dijo Dalía a su abuela sentada en el calor de su hogar tomando té y mermelada de frambuesa. «¿Por qué vino a dar a luz en el pantano entonces? ¿No se supone que los lobos hacen sus necesidades en una madriguera, en un barranco, donde es tranquilo y seguro? Y este se acostó en un lugar abierto a todo el mundo. ¿Qué haría ella si otro depredador, por ejemplo un oso, pretendiera devorarla? Al fin y al cabo, estaba completamente indefensa». «Creo, Dalía», le contestó la abuela Gloria, que salió de su escondite, que obviamente estaba en algún lugar cercano, a propósito para que pudieras ayudarla. Loba oyó los pasos humanos y salió en busca de ayuda. Los animales son inteligentes y tienen alma. ¿Viste cómo te acariciaba el otro día? Dalía y la abuela rieron felices, recordando el incidente y su susto, que se había convertido en una aventura. «Y ahora ha venido a pedir ayuda otra vez», dijo Dalía. «Pero, ¿puedo rechazarla?» «Claro que no puedes», dijo Dalía. «Si no, se irá a comer vacas y cabra». Así que Dalía alimentó a la loba Luna durante un largo invierno y la mayor parte de una larga primavera. Llegó un punto en que Loba empezó a responder a un ridículo apodo inventado por el hombre. Dalía nunca contó mucho a nadie sobre su relación con el lobo, excepto a su abuela. Al final, consiguió atraer a Luna lejos de la clínica y a su aislada cabaña. Al anochecer, cuando ya había oscurecido y Dalía había regresado de la clínica, la abuela servía la cena y entonces tenía lugar el ritual diario. La joven salía del portal con un trozo decente de carne en las manos y con un chasquido silencioso de la lengua llamaba: «Luna, Luna». En 2 o 3 minutos aparecía Loba, que ya acechaba en algún lugar cercano. Corrió rápidamente, cogió un trozo, pero se acordó de mirar a Dalía con gratitud e incluso movió suavemente la cola y, como un relámpago gris, desapareció entre la maleza más cercana. Pero todo lo malo se acaba. Este hambriento y largo invierno había terminado. La nieve empezaba a derretirse. Brotaban las primeras flores de primavera y el río situado detrás del pueblo rompía el hielo y se desbordaba entre los árboles negros aún desnudos. Sin embargo, no hubo grandes inundaciones. Todo se había derretido en una semana. La nieve se había fundido y había llegado la verdadera primavera. Todos los seres vivos se despertaban, se sacudían la penumbra invernal, piaban, corrían y se tendían la mano unos a otros. Aproximadamente a mediados de marzo, Luna dejó de venir. «Ahora criará nuevos cachorros. Ha engordado con nuestra comida», rió la vieja Gloria. «Espera que Luna vuelva a verte para dar a luz». Berta la Rivière paseaba con sus hijas y por la aldea, sonriendo feliz al calor y al sol primaveral. Las niñas corrían como locas en medio del esplendor de abril y lanzaban barquitos blancos de papel en los arroyos centelleantes. Berta estaba perfectamente satisfecha de sí misma y de su vida. Richard no había bebido últimamente, había estado trabajando duro, cuidando de los niños y siendo amable con ella. Y el aserradero generaba buenos ingresos. Lo único que la avergonzaba un poco era la presencia constante en la aldea de su rival, Dalía, que llevaba mucho tiempo sin tener éxito. Pero pasaron casi 3 años y ella no interfirió de ninguna manera. En casa, en el otro extremo de la aldea, Dalía solo aparecía por la noche, ya que trabajaba duro todo el día en su clínica, y la clínica estaba en un pueblo vecino. Richard tampoco mostró interés por ella, por lo que Berta llegó a la conclusión de que Dalía no era una amenaza para ella, y se calmó. Y todo habría ido bien y sin problemas si no hubiera sido por Simón. Al no conseguir el nieto que quería, empezó a beber mucho en lugar de Richard. A veces ni siquiera pasaba la noche en casa, y eso era mejor que sus regresos borrachos en mitad de la noche, los fuertes gritos de sus padres y las lágrimas de la amable Jemima, a la que Berta, que no había conocido el afecto de su propia madre, una antigua maestra estricta, se había encariñado a su manera. Un día Richard tuvo que ir a la ciudad por negocios.
Planeaba pasar allí la noche para no tener que regresar a altas horas de la noche por la oscura carretera. Berta, tras reñirle un poco por las apariencias, pronto se calmó. Se despidió de su marido con un beso e incluso preparó unos bocadillos para el viaje. Invitó a Jemima a su casa a tomar el té de la tarde y ella acudió encantada y charlar y jugar con sus nietas, a las que adoraba. Simón también había salido y las dos mujeres esperaban pasar una tranquila velada familiar. Justo cuando Berta y Jemima se acomodaban en el sofá y las primeras imágenes de su película favorita parpadeaban en la pantalla del televisor, oyeron fuertes pasos, toses y maldiciones en la puerta principal. La puerta, que nunca había estado cerrada, se abrió de golpe con un fuerte pisotón y Simón irrumpió, despeinado, muy ebrio, con los ojos rojos y bestiales y temblando de rabia. Jemima giró la cabeza hacia él. «Querido, ¿qué pasa?» «¿Estás aquí sentado, descansando?», gritó de inmediato, haciendo sonar el suelo inmaculado con sus botas embarradas, que ni siquiera se molestó en quitarse. «¿Por qué gritas? Asustarás a los niños». Berta asistió y agitó los brazos. Simón sonrió con maldad. Se bajó la cremallera de la chaqueta y empezó a desabrocharse el pesado cinturón con las manos temblorosas por el alcohol. «¿Qué eres, cariño?». Mirando horrorizada cómo intentaba quitarse también los pantalones, gritó Jemima. «Para allá, vete a casa. Has confundido las puertas». «No he mezclado nada», le informó roncamente el borracho. Se acercó al sofá y agarró a Berta por el fino cuello blanco. Dalia, como siempre en una noche oscura, venía en coche desde la vecina aldea de casa. La carretera serpenteaba por el bosque y en un momento dado llegó casi cerca de la valla de la casa de la familia La Riviere. Hacía tiempo que Dalia no sentía ninguna emoción al pasar por aquí. Y a veces ni siquiera prestaba atención a los activos de casas y edificios. Se fijó más en la carretera, sobre todo con este tiempo tan embarrado. Los caminos rurales no eran carreteras asfaltadas, podías quedarte atascado. Pero hoy, algo llamó su atención. Una silueta parpadeante confundió la mirada cansada de Dalia. Involuntariamente frenó el coche y vio a una escena aterradora. Mujeres a medio vestir corriendo por el patio, gritando y pidiendo ayuda. Se oyeron gritos agudos de niños y un hombre grande y pesado salía a gatas por la puerta entreabierta de la casa de los La Riviere, con aspecto de herido. En la oscuridad no pudo ver bien de quién se trataba. ¿Fueron atacados? ¿Son delincuentes? No tuvo más remedio que parar el coche, abrir la puerta de par en par y gritar lo más fuerte que pudo. Por aquí, rápido». Las mujeres salieron corriendo de nuevo al patio. Uno corrió hacia ella, pero se detuvo, miró hacia la casa y gritó: «Ahí están mis hijas, las niñas están en casa». Dalia siempre llevaba frascos de somníferos en el coche para dormir a los toros y jabalíes durante las operaciones, y corrió al asiento trasero para cogerlos, pero no a tiempo. Alguien pesado se le echó encima desde atrás, aplastándola con su poderosa figura. Le agarró el pelo por detrás, le apretó el cuello. «Ah, aquí viene otro. Jovencita, yo también te voy a follar». Se oyó una voz ronca y grave, y Dalia se sobresaltó al reconocer a su suegro fracasado, Simón La Riviere. En ese instante, fue como si las terribles historias de la abuela de Dalia hubieran cobrado vida, y su pasado reciente volviera, la envolviera en una terrible niebla, le impidiera respirar. Y el horror se apoderó de sus movimientos. De repente se oyó un aullido de lobo lejano, y ahora se acercaba más y más. Se oía el aliento caliente del animal. Dalia sintió una sacudida y el hombre cayó lejos de ella como un muñeco de trapo, dejándose caer en el barro junto al coche. Y ella, empapada en lágrimas, temblando de sollozos, se desplomó indefensa en el asiento trasero y sintió como una lengua cálida y suave lamía sus mojadas mejillas. Unos días después, cuando todas las víctimas se habían recuperado y habían sido dadas de alta del hospital del distrito, y una investigación de alto nivel había llegado a sus conclusiones, Berta se lo contaba a Dalia, sentada a la mesa en la humilde casita de campo de ella y a la abuela Gloria. «Cuando llegaste, Jemima y yo aterrorizadas, ya habíamos saltado el patio unos minutos antes prácticamente sin ropa». Entonces Berta dejó caer la cabeza entre los brazos y lloró, reviviendo el horror de aquella noche de pesadilla. «Me cogía a la fuerza, me agarraba la pistola y no paraba de gritar que iba a ser un nieto, ya que su hijo era incapaz. Se ha vuelto completamente loco el viejo. Gracias, Dalia. Te pediré perdón por haberte llevado a tu prometido. Todos estamos muy agradecidos, Jemima, las niñas y yo». «Eres tonta», dijo Dalia indignada. «Todo el mundo en mi lugar habría hecho lo mismo». «No todo el mundo», Berta negó con la cabeza.
Cuando el enredador vio que habíamos escapado, vino arrastrándose tras nosotras y aún tenía la pistola en la mano. Debió engancharlo en el camino, así que oímos el disparo. Cuando te detuviste, se levantó de repente y empezó a correr hacia tu coche con una especie de energía loca, tan rápido que fue como si le hubiera puesto una pila nueva. Dios, no puedo evitar sentir un escalofrío en la piel. En fin, se te echó encima mientras estabas en el asiento de atrás buscando algo. Empezaste a gritar. Volví corriendo a la casa. Pensé que encontraría otra arma y mataría al monstruo. De verdad, le habría disparado. Pero entonces vimos a un perro enorme salir volando del bosque con una flecha. No nos dimos cuenta enseguida de que no era un perro, sino un lobo. La bestia corrió hacia tu coche, saltó sobre la espalda de Simón y le agarró del cuello. Cayó directamente al barro y el lobo saltó y se abalanzó de nuevo sobre él, desgarrándole la garganta hasta que dejó de temblar. ¡Qué espectáculo tan espantoso! Berta volvió a estremecerse. No era un lobo, era una loba, dijo Dalia en voz baja. Sí, una loba, continuó Berta. Cuando vimos esa bestia espeluznante entrar en tu coche, nos asustó aún más. Nosotros también pensamos que te iba a matar, pero desde detrás de la valla te oímos llorar, pero no gritar, y alguien cerca está lloriqueando como un perro. No entendemos nada del shock y de toda la terrible confusión. Nos acercamos en silencio. Estábamos asustadas, y esta enorme bestia se paró sobre sus patas traseras cerca del coche y puso sus patas delanteras en el asiento y te lamió la cara. Mi suegra y yo nos quedamos de piedra. Pensé de pasada que estábamos alucinando. Luego llegó la ambulancia, la policía. La loba huyó al bosque, y lo pasado, pasado. Luna, dijo Dalia con una sonrisa. Se llama Luna. Unos meses más tarde, Jemima y Berta vendieron su vieja casa, donde generaciones de la Riviera habían vivido y trabajado, hecho cosas difíciles y muerto pagando el precio. Las pobres mujeres ya no podían quedarse allí. Con las ganancias compraron una casa nueva y moderna en un pueblo vecino y se instalaron en ella todos juntos. Richard no dijo una palabra. Aceptó en silencio la decisión de su madre y de su mujer, comprendiendo lo que su loco padre podría hacer. Y en la pequeña aldea, en las afueras cerca del bosque, así vive una extraña mujer, una doctora de animales. En el pueblo se comenta que está ocurriendo cosas extrañas cerca de su casa. En las noches oscuras, cuando la luna llena brilla sobre las vastas marismas, una gran loba gris se acerca a su casita, gimoteando suavemente y mirando al frente con grandes ojos inteligentes. Al oír este sonido, sale de la logia una mujer cuya edad es muy difícil de determinar. Siempre tiene el mismo aspecto, como si el tiempo no tuviera poder sobre ella. La mujer pone su pequeña y cálida mano sobre la cabeza del lobo y se alejan por el sendero que conduce a las misteriosas marismas pantanosas sin mirar atrás ni arrepentirse de nada. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.